hablan su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Si no tiene su Biblia, usted puede usar su aplicación y si no, bajarlas. Generalmente ya son gratuitas y son muy efectivas. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2, verso 1 al 7. Una vez que la tenga, vamos a leer juntos. En esta ocasión lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente y también los que no tengan ninguna de las dos opciones va a aparecer en pantalla según el texto lo dice. Y dice así la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Le voy a invitar a que ore conmigo y si usted tiene a bien levantar la mano derecha en señal de receptividad, levantamos nuestra mano. Padre, en el nombre de Jesús, con nuestra mano en alto te decimos, háblanos. Necesitamos oírte, porque una sola palabra de tu parte bastará para salvar a los perdidos, para sanar a los quebrantados, para restaurar a lo que está roto, para hacer todas las cosas nuevas. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos en un taller de matrimonios con mi esposa y el facilitador hizo una pregunta que nos dejó pensando a los participantes y yo se las voy a hacer a ustedes. ¿En qué momento de la relación de pareja se da la expresión más madura del amor? Ejercicio para los matrimonios. A ver, si estás con tu cónyuge, va de nuevo. ¿Cuál es el momento de la pareja donde el amor es más maduro? Al principio, a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, a los que ya pisamos los 30, a los 35, a los que tienen 40, ya nacieron casados. Es un halago eso, ¿no? Después de algunos momentos de silencio y ante el desconcierto que tuvimos en ese taller, como ustedes ahora, el facilitador respondió, el noviazgo. Claro, el noviazgo con propósito.
el noviazgo que está a punto de concretar. ¿Por qué? Porque cuando estábamos de novios, actuábamos como si siempre estuviéramos tratando de conquistar a nuestras futuras esposas. Estábamos dispuestos a esperar bajo la lluvia, haciendo honor a esa canción. Te esperé bajo la lluvia 1000 horas. Tocábamos serenata a expensas de que la persona no prenda la luz. Le dedicábamos una canción y la entonábamos desafinadamente y no nos importaba. Le escribíamos una carta, un poema, enviábamos flores caras, comprábamos regalos que todavía estamos pagando. Nos vestíamos con ropa especial, invitábamos una cena y estábamos dispuestos a invertir toda la quincena. Así es el primer amor. Con el tiempo, la rutina, los desencuentros, vamos perdiendo esa frescura, no siempre, pero las estadísticas dicen que en la mayoría de los casos, esa intensidad, esa pasión, ese arreglarse, ese cuidarse para el otro, ese tratar con dulzura, en el caso de los hombres, a las mujeres, con respeto en el caso de las mujeres a los varones. Ustedes saben, los que me conocen, los que nos conocen, que soy un convencido que el amor en el matrimonio no está diseñado para extinguirse con el tiempo, sino por el contrario a crecer. Pero obviamente, como todas las cosas, necesitamos renovar nuestros votos, manifestar nuestra devoción, reconocer nuestra necesidad, expresar nuestro afecto de maneras creativas. Porque el amor que no se renueva tenderá a enfriarse, se volverá indiferente, incluso ortodoxo, donde todo estará correcto, pero habrá algo que falta. Nos amamos, somos fieles, pero algo se perdió en el camino. En nuestro seguimiento de Jesús nos sucede muchas veces lo mismo. Por eso usa esa analogía el Espíritu, hablando a través del mismo Señor Jesucristo resucitado a la iglesia de Éfeso. Comenzamos enamorados del Señor desde el día en que lo recibimos en nuestro corazón. Vimos cómo nuestra vida en un santiamén fue cambiada, muchas cosas. Nos sentimos perdonados, tuvimos alivio de nuestra culpa, dormimos por primera vez tranquilos, dejamos de depender del cigarrillo, del alcohol, de los psicofármacos, de lo que fuera, para poder tener una vida saludable. Experimentamos milagros, nos bautizamos, como mencionó hace un momento Janet, con gran alegría, hicimos fiesta, fuimos a comer. Nuestros hijos pidieron cosas muy caras y ricas. Pero el tiempo fue pasando y ya no sentimos ese cosquilleo. Algo se perdió en el camino. Bajo la excusa de haber madurado nuestra fe, nos hemos enfriado. Ya no sentimos esa sed por la palabra, donde nos comíamos los versículos, nuestras Biblias estaban ajeadas, los lomos estaban despintados. Ya no tenemos ese hambre espiritual por las cosas del Señor, ya no disfrutamos de su presencia en la intimidad.
Ya nos emociona compartir con los hermanos. Ya no les servimos con el mismo fervor. Todas son señales inequívocas de que hemos abandonado el primer amor. La carta de Jesús a la iglesia de Éfeso contiene una invitación amorosa a regresar al primer amor. Y así se llama este mensaje: regresando al primer amor. ¿Puede decirle a la persona que está a su lado, regresando al primer amor? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo regresamos al primer amor? Regresando al primer amor, indudablemente, lo primero que tiene que venir a nuestro ser es la convicción de que en algún momento del camino nos hemos apartado de esa comunión, hemos perdido ese fervor, hemos dejado esa pasión. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores de que una iglesia ha perdido el primer amor? ¿Dónde los vemos? Quizás en las finanzas, quizá en la forma de involucrarnos en misiones, quizá en los muchos o pocos que somos en las reuniones, o en los muchos o pocos que están enrolados en los diferentes ministerios. ¿Dónde nos damos cuenta cuáles serán los indicadores reales que nos marcan cómo estamos en nuestra relación con Dios? Y hago un paréntesis para explicarles algo acerca del destinatario de esta carta. La iglesia de Éfeso, usted lo puede ahí estudiar en Hechos capítulo 19, en ocasión de la fundación y el desarrollo de la misma, estaba en una de las ciudades, por no decir la más importante, de Asia Menor. Éfeso, desde el punto de vista político, era una ciudad libre con tribunales de justicia. Tenía desarrollo económico y también religioso. ¿Qué creen? Ahí estaba el templo a Diana de los Efesios, una de las consideradas 7 maravillas del mundo. Así que a pesar de ser la luz de Asia Menor, Éfeso era en realidad una ciudad en tinieblas, ya que toda la identidad de la ciudad estaba ligada al culto de Diana. Y como usted sabe, este estaba íntimamente relacionado con la superstición y la inmoralidad sexual, por no citar también el crimen, ya que en el templo se le daba asilo a los criminales. Las ciudades van adquiriendo identidades, como las personas. Por ejemplo, quienes tuvimos la fortuna de conocer Taxco, pensamos Taxco es la ciudad de La Plata. Y ahí hay muchos negocios que tienen que ver con la plata. La primera vez que fui a Zacatecas, fui al Museo de Minería y me di cuenta que Zacatecas estaba también relacionado con la minería. Y así uno puede buscar distintas identidades o características de esa identidad en el contexto de nuestro país. Sin duda, ¿cuál es la identidad de nuestro querido Durango? O mejor dicho, de Victoria de Durango, como fue bautizada en realidad esta ciudad. Yo quiero que Durango sea conocida en los próximos años, no por sus alacranes o por su caldillo duranguense solamente, que ambas cosas son parte
de nuestra idiosincrasia. No quiero que sea conocida por una ciudad insegura, por una ciudad olvidada, por una ciudad que, como cuando llegué hace 25 años, literalmente expulsaba a sus habitantes y especialmente a los nacidos aquí, a otras regiones que supuestamente prometían mejor futuro. Yo quiero que Durango sea conocida porque hay un pueblo cristiano significativo que está trayendo un avivamiento a la ciudad. Y el reino de Dios está permeando en todas las esferas de la sociedad, como lo estamos haciendo en la salud mental, en los hospitales a través de las distintas brigadas, la salud física, la salud integral, la política, con las actividades que hemos tenido esta semana ahí en el Congreso, la economía, la ciencia, el arte, la educación. La prueba de que la iglesia de la ciudad no está viviendo en el primer amor no es la intensidad de los cultos, sino el estado de la ciudad. Los indicadores sociales, tales como la tasa de divorcio, la depresión, el suicidio en adolescentes, las muertes trágicas por personas que andan alcoholizadas, la corrupción sistemática, el aumento del narcotráfico o los grupos radicales que, por ejemplo, el día de ayer quemaron las instalaciones del Congreso del Estado. Indudablemente algo no anda bien y necesitamos regresar al primer amor. En segundo lugar, regresamos al primer amor regresando constantemente. No solamente indudablemente, sino constantemente. Esta iglesia a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo se caracteriza porque tiene muchas cosas buenas. Es una iglesia muy trabajadora, es disciplinada, es ordenada, es efectiva, sus obras están a la vista de todos, ha sabido defender la ortodoxia de la fe, incluso ha desarrollado aversión contra los nicolaitas, este grupo que pregona el libertinaje. Ha aprobado a los falsos apóstoles y los ha desenmascarado de sus mentiras. Ha sufrido pacientemente, es decir, ha soportado la oposición. Pero, diga conmigo, pero tiene obras sin fe, tiene trabajo sin amor y tiene resistencia sin esperanza. Justamente las tres cosas de las que adolece son las que el propio apóstol Pablo pondera en la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso es una iglesia con todas las credenciales de la ortodoxia de la fe, del trabajo esmerado. Se sacó un 10, estrellita, pero le faltaba el primer amor. El primer amor en relación con Dios y con los hermanos, porque debido al arduo trabajo y la defensa de la ortodoxia, había perdido el espíritu del mismo, que es agradar a Dios en primer lugar, tratar a todos con amor y respeto, no agradarse a sí mismo, sino mirar a los demás
también como superiores a uno. Nos recuerda la escena donde Marta y María reciben al Señor Jesucristo en su casa. Y no podemos pensar menos que Marta es como la iglesia de Éfeso. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Estás tan preocupada por quedar bien con tus amigas. No sea cosa que cuando vayas a tomar el café con tus amigas, le digas que estuvo el Señor Jesucristo y que no le serviste nada. Afanada y turbada estás. Estás queriendo quedar bien con todos los discípulos porque son conocidos. A ver si sus esposas luego te dicen, se dicen entre ellas, qué mal que nos recibió Marta. Porque trabajaba arduamente para que todo saliera perfecto, pero había perdido la esencia. Había perdido la capacidad de discernir que estaba frente al mismo maestro y que lo único que necesitaba en ese momento es hacer lo que María, quien disfrutaba del primer amor. Y embelesada estaba a los pies del Señor, boquiabierta, escuchándolo, disfrutando de su presencia. No era que la iglesia de Éfeso no tuviera amor, sino que esa clase de amor no era todo lo que Dios esperaba, porque Dios nos ama con amor intenso, con amor celoso, con amor tierno pero firme a la vez, con amor prioritario. Y Él demanda de nosotros lo mismo, como dice el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Traducido a nuestro contexto actual, bien pudiéramos decir, con todas tus emociones, con todo tu intelecto y con toda tu voluntad. Cualquier otro tipo de amor que no responda de esa manera recíproca, obviamente termina llevándonos a la tibieza, como el Señor le reclama a la iglesia de la Odisea. Si el Cristo resucitado nos escribiera a Misión Esperanza, ¿qué alabaría de nosotros como iglesia y qué nos reprocharía? Yo me hice esta pregunta. Estas semanas pasadas estuve platicando con una persona, tenemos un conocido en común, él ya no está viviendo en la entidad, está viviendo en otro estado, y le pregunté por esta persona, que hace tiempo no la veo. Esta persona estuvo congregándose un tiempo con nosotros, y me dijo, no sabes cuánto dolor tenemos como familia, porque esta persona no solo se apartó de la iglesia, de la comunión con otros cristianos, sino ahora literalmente reniega de su fe, ha negado su fe, habiendo prácticamente conocido al Señor en su plena adolescencia. Y esto me llevó a pensar en algo que puede ser una máxima aplicable a todos nosotros. Enfriarse nunca es gratuito. Enfriarse tiene un alto costo. Primero, lo primero que uno tiene a la mano es dejar de congregarse. Y vaya excusa que nos dio la pandemia, que algunos de nosotros piensa que es una buena posibilidad quedarme en casa y mirarlo a través de la transmisión, lo cual es una bendición enorme. Cuando estás enfermo,
cuando por una situación de causa mayor no puedes asistir, estás fuera de la ciudad, o un compromiso ineludible de trabajo. Pero algunos lo hemos usado como una excusa para no congregarnos. Y luego de eso le sigue: ya no me siento a gusto en el grupo de conexión, en el grupo más pequeño. Y luego entonces dejo de servir en un ministerio. Y luego de eso me voy apartando de la iglesia. Nadie, en todos los años que tengo de creyente, nadie he visto que se haya apartado de la fe de la noche a la mañana. Analogía que vale también para el matrimonio. Ningún divorcio llega de la noche a la mañana. Es la rutina, son los desencuentros, es el egoísmo, es la falta de querer arreglar las cosas, es la falta de voluntad de avivar ese amor diariamente lo que nos lleva a enfriarnos y un día incluso, ¿por qué no considerar el apartarnos de la fe? Claro que todos sabemos que aún en esa situación Dios nos sigue amando y nos está esperando con los brazos abiertos. Y por supuesto que ratifiqué este compromiso con esta persona de seguir orando por esa otra persona. Pero la realidad es que nuestra tendencia será enfriarnos, apartarnos de alguna manera, siempre sutil y sostenida. Es por eso que necesitamos ser también constantes en regresar al primer amor. Necesitamos vivir regresando. Por eso el Señor, cuando nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, en la tierra. Y más adelante dice: y perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los demás. La confesión de los pecados debería ser una práctica y una disciplina permanente en la vida de los cristianos. Porque como bien dice el autor del Evangelio de Juan, el mismo evangelista en sus cartas, el que dice que no peca es un mentiroso. Todos pecamos, aún teniendo a Cristo en nuestra vida. Pecamos de palabra, pecamos de obra, es decir, de las cosas que hacemos, y pecamos de omisión, de las cosas que no hacemos. Yo un día pensé para mí, dije, me voy a poner una grabadora que me acompañe para ver todas las palabras que digo que no tienen sentido o que ofenden, y para poder hacer una autoevaluación. Me asusté tanto que no lo hice. Y especialmente los que muchos hablamos por la función que desempeñamos, estamos expuestos a mucho pecado. Lo dice el libro de Proverbios: el que mucho habla, mucho yerra. Versión duranguense. Siempre el seguimiento de Jesús, el regresar al camino, es un permanente. Si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y gran ilustración encontramos en la experiencia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto. Cuando querían agarrar maná para tener de reserva, el Señor les dijo: no agarren maná porque al otro día no sirve. Y eso les enseñó a que cada día necesitaban depender del Señor. Por eso en una parte también del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesús
nos enseñó a orar: el pan cotidiano o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por último, y les voy a pedir a los músicos que me acompañen, porque tenemos algo preparado también para el final. ¿Cómo regresamos al primer amor? Regresando de manera intencional, es decir, intencionalmente. No se van a dar las cosas. Y acá el texto nos dice que el Señor le da una suerte de receta a la iglesia. Y les dice, a ver, 3 pasos para regresar. En primer lugar, dice, recuerda, haz memoria. Luego dice, arrepiéntete. Y luego dice, haz las primeras obras. Como esta es la parte práctica del mensaje, quiero que usted las diga conmigo. Diga conmigo, recuerda. Diga conmigo, arrepiéntete. Diga conmigo, haz las primeras obras. Estábamos en la cordillera de los Andes con unos amigos hace muchos años y tomamos un camino. En ese entonces yo le explicaba a mis hijos, ahora que estuvimos por ahí, que no existía el celular. Porque muchas personas piensan que el mundo nació con el celular. No existía el celular. Uno se manejaba en esas zonas con un mapa, con una brújula y con la intuición de alguien que ha caminado por esos lados. Y como tomamos un camino incierto, dijimos, ¿qué tal si nos perdemos? Estábamos buscando un lago, tomamos un arroyo, pero no teníamos la seguridad que era el correcto. Entonces lo que hicimos fue poner en los pinos, en las coníferas, una cinta roja, aquí. Y luego 300 metros más allá. Y luego 300 metros más allá. Cuando habíamos hecho como 2,5 kilómetros, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado de camino. El arroyo no llegaba a donde pensábamos. Ustedes saben que los arroyos generalmente van a dar a un espejo de agua, a un lago. Este no daba ahí. Nos equivocamos. La forma práctica que tuvimos de regresar a nuestro camino inicial fue encontrar las marcas en las coníferas con esa cinta roja. La primera palabra es recuerda. Vuelve a recordar las primeras obras. Recuerda cuando te convertiste al Señor, que no estabas mirando a qué hora termina el culto, qué día te toca el servicio para el otro tomarte el franco. A todos les hablabas de Cristo, no te escondías, no te daba vergüenza. El fuego que teníamos cuando fuimos bautizados. Pero no es un recordatorio marcado por la nostalgia. Es un recordatorio que nos lleva al segundo paso, que es arrepiéntete. Eso significa vuelve a Él. Porque siempre hay oportunidad de arrepentirse mientras tengamos vida. Siempre hay oportunidad de volver al Señor. El diablo ha engañado a muchos de ustedes diciéndole lo que hiciste no tiene perdón. Si sabe tu familia lo que hiciste, si sabe tu cónyuge, si saben en la iglesia, te van a hacer a un lado, te van a desheredar de la familia, te vas a tener que separar. Y el Señor dice, siempre hay oportunidad de arrepentirse. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Si no nos volvemos el día que lo escuchamos, es ahí donde nos endurecemos. Si no nos volvemos el día que parece que se anima la llama de nuestro corazón, es ahí donde nos enfriamos.
y luego nos volvemos insensibles. Y por último dice, vuelve a hacer las primeras obras. Busca en el camino, ¿dónde fue que te perdiste? ¿Dónde fuiste al lugar no indicado? Busca las marcas, te vas a dar cuenta, las vas a encontrar. Y entonces dice, vuelve a hacer las primeras obras. Prestemos atención, porque habla de obras. No dice vuelve a sentir lo mismo, porque el amor verdadero comienza primero con una decisión. Decidimos amar y entonces viene esa emoción extraordinaria que nos ayuda a vivir. Vivir sin amar es morir cada día. Es enterrarse en vida. Y dice, haz las primeras obras. En la relación con tu esposa, con tus hijos, ¿qué hacías? Volviendo a la analogía del principio, le llevaba serenata. El otro día platiqué con alguien y dijo, pastor, hice lo que decía un consejo y sorprendí a mi esposa con cosas que ella ni en ella pensaba. Y la esposa le dijo, ¿y ahora qué pasa? ¿Te volviste loco? Me fue peor. Y yo le dije, síguelo intentándolo. Vuélvelo a servir como al principio. Vuelve a orar con el mismo fervor. Vuelve a leer la Biblia como cuando tenías hambre de conocerlo. Vuelve a evangelizar como si mañana se acabara el mundo. O como cuando tenías presente que las personas que mueren literalmente se van a una eternidad sin Dios. Da deliberadamente, espera ilimitadamente, expresa creativamente, acreciéntalo sostenidamente, sufre irremediablemente, vívelo intensamente, porque la promesa es maravillosa. Al que venciere, comerá del fruto del árbol de la vida. Esto es disfrutar de las delicias de la comunión con Dios. Las delicias que se perdieron Adán y Eva cuando pecaron. Por eso Dios puso guardianes en el paraíso. Las delicias de su presencia aquí y ahora en la tierra, no solo en el más allá, aquí y ahora comienzan. Y por toda la eternidad, hasta que partas con Él o Él nos venga a buscar. La pregunta no es difícil. Amada congregación, ¿quieres vivir el 2025 con esa clase de amor, con esa intensidad, con esa entrega, con esa búsqueda, con ese entusiasmo, con ese fervor, con esa pasión? Regresemos al primer amor.